Bueno, aquí estamos en esta sección Hablemos de Política y qué bueno poder cerrar esta semana hablando de política con una joven mujer que sabemos que se ha dedicado desde muy jovencita, desde a temprana edad prácticamente, a esto de la política y que sabemos que tiene grandes propuestas, que tiene mucho que ofrecer a nuestro país y que lo quiere hacer a través de este medio que es la política. Tenemos a una candidata a diputada por la circunscripción número 1 de Santiago. Ella es una maestra entregada, ha desempeñado funciones como la de directora de un distrito educativo. También sabemos que se ha dedicado o se dedica a la enseñanza en las universidades nuestras y que tiene un amplio currículum, el cual iremos detallando más adelante. Así que iniciamos este conversatorio con Ismailin Collado, a quien saludamos y le damos la bienvenida por aire, mar y tierra. Muchas gracias a Marilis, Elizabeth y Heures por la invitación. Antes de cualquier intervención, quiero felicitarles por el Día del Periodista, a ustedes que ejercen de manera adecuada, íntegra, la información para los radioescuchas, a quien también le extiendo un efusivo saludo. Qué bueno, Ismailin. Nos sorprendió y nos alegró al mismo tiempo ver en redes sociales, y a través de ella fue que te contactamos, una mujer joven y entregada. Sabemos que tiene muchas ocupaciones y a pesar de eso decides aspirar como diputada. ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso? Lo que más me motiva en todo lo que hago, en todas mis actividades, es el servicio a los demás. Y yo pienso que una diputación es una oportunidad para servir no solamente a los grupos pequeños con los que nosotros tenemos contacto, sino a una población más amplia que va desde una circunscripción, una provincia y hasta el país. Porque la tarea de un diputado es legislar y velar para que las condiciones de vida de los ciudadanos del país sean buenas. Ismailin, pero en la experiencia que tenemos, sabemos que los diputados que han aspirado y que han logrado ser diputados saben que deben llegar a legislar para que el dominicano tenga un mejor nivel de vida. Pero al final seguimos con el mismo nivel de vida. Ganan, son diputados, pasan 4 años, a veces se reeligen 8 años y más, y seguimos igual. Entonces, ¿de qué manera, cuál es el punto particular que Ismailin puede llegar y ser esa diferencia? Yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la función nuestra en un congreso. Y ahí radica la diferencia entre quienes, ¿verdad?, han ejercido la función en épocas anteriores y actualmente, porque hemos distorsionado un poco lo que significa el servicio político, lo que significa la ciencia política, que es servicio a los demás. Entonces, lejos de legislar, de fiscalizar, de apoyar los proyectos buenos que tienen los gobiernos, las iniciativas que se impulsan de las instituciones, a veces ponemos un matiz clientelar a el ejercicio político desde una diputación, y yo creo que podemos hacer la diferencia viendo la política como servicio y desde ese ángulo. En la parte que usted está legislando, Ismail, es en la circunscripción 1. De acuerdo a su percepción, ¿cuáles son las necesidades más latentes que existen dentro de esa circunscripción? Y que usted claramente pues abordaría desde allí en una diputación. Bueno, una de las necesidades que tenemos en esa circunscripción es el tema de las calles, o sea, la comunicación vial. Hay un caos, hay una parte que hay que trabajar mucho, que es la educación vial, y a mí me gustaría legislar y trabajar para que eso se mejore.
puede ser a través de la parte educativa, porque como maestra, como docente, creo firmemente que a través de la educación es que nosotros podemos corregir muchísimas cosas. Entonces, ese es uno de los puntos neurálgicos que hay en esa circunscripción, además de que hay que trabajar con el tema de cómo se está desarrollando la habitabilidad en alguna zona de la circunscripción, porque hay mucha congestión, mucho hacinamiento, y yo creo que debe trabajarse conjuntamente con otros estamentos del gobierno el tema de la organización territorial, de cómo se va organizando la vivienda, las familias en esta circunscripción. Ismailin, con el tema de la educación y el uso del 4% y toda esa gran revolución educativa, hemos visto, según analistas, que no ha sido suficiente, que no se ha logrado todavía el cambio que se esperaba. Desde el Congreso, ¿hay algo que se pueda hacer para que tengamos un mejor sistema educativo en nuestro país? Mira, precisamente estamos en la revisión de la Ley General de Educación 6697, que se ha puesto a disposición de la comunidad para que pueda hacer sus aportes. Yo pienso que lo primero que tenemos que procurar es las mejores condiciones del profesional de la educación, que son los maestros, que es la persona por quien se dan los procesos en los centros educativos y que se entregan de una manera extraordinaria. Y hay que trabajar en ese horizonte, en que ellos tengan mejor calidad de vida, porque aunque hay un 4% para la educación del Producto Interno Bruto, yo entiendo que se puede gestionar mejor. Porque sí, podemos avanzar, pero cuando tú tienes un centro educativo donde no tenemos conserje y los maestros tienen que hacer el tema del aseo en las aulas, tienen que hacer otras tareas, entonces se descuida la parte académica de los estudiantes y también se descuida o se pone en otra función el talento, que no está mal, que podemos colaborar, pero yo pienso que hay que reorientar el 4% para la educación en ese orden. Tenemos centros educativos en la provincia de Santiago que desde el 2020 no tienen la cantidad necesaria de este personal administrativo y de apoyo que colabore en las tareas de los centros educativos. Además, tenemos algunas situaciones y que es, por ejemplo, estamos implementando la cobertura del nivel inicial que va desde los 3 años, ¿verdad? Según lo establece la Ley General de Educación y la 03-2013, que nos habla de la distribución de los niveles, y no tenemos las condiciones necesarias ni los espacios. O sea, unas aulas muy sobrepobladas donde los docentes están haciendo, como decimos en el argot popular, de tripa corazón, porque tú no puedes dar enseñanza de calidad cuando tú tienes espacios reducidos y una matrícula demasiado amplia. Y el tema de la educación especial, ¿qué se puede hacer? Porque, mira, sabemos nosotros que, por ejemplo, en la circunscripción donde estás aspirando a ser diputada, hay, hasta donde tenemos entendido, un centro que tiene esas características de que es específico para personas con condiciones especiales, pero no es suficiente. Entonces, se gasta mucho dinero en este proceso de elecciones, pero el país sigue con estas deficiencias. Entonces, entendemos nosotros que este gasto debe llevarnos a tener soluciones de ese tipo de problemas. Precisamente, esa es una de las iniciativas que quiero trabajar, desde la protección de los niños, niñas y adolescentes, la inclusión de los niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, pero de una manera más contundente, porque tenemos algunas iniciativas, algunos avances, sin embargo, no tenemos ni las herramientas necesarias, ni el personal capacitado para ejercer esta tarea, ni tampoco las condiciones de infraestructura en las escuelas. Pero sobre todo, hay que trabajar la aceptación social de esta población de niños y niñas que tienen algunas necesidades específicas
de apoyo educativo. Ya no lo estamos llamando discapacitados porque todos tienen altas capacidades que quizás no tienes tú, que no tiene Elizabeth, para desarrollar alguna tarea, alguna actividad, pero hay que trabajar con la población para aceptar a estos estudiantes que tienen estas condiciones. ¿No cree usted, Ismailin, que desde el Congreso pudiera muy bien impulsarse una ley que los profesores se le pague por competencia? Y cuando hablo de competencia académica, y me iría un poco más allá, hasta resultado en el aula. De hecho, está establecido en la ley 6697 que se haga evaluación de desempeño. Y todo esto engloba lo que tiene que ver con las competencias y los resultados. Pero lamentablemente la ley no se cumple tal como está establecida. Esos procesos de evaluación se supone que deben hacerse cada cierto tiempo, cada 3 años. Sin embargo, la última evaluación de desempeño fue 2017-2018 y ya estamos hablando de negociación para un % que se le va a aplicar a los docentes, pero no en el marco de una evaluación de desempeño. Yo pienso que los docentes se merecen todos los porcientos que se le puedan añadir. Pero dígame que hay un pero, ¿no? Que usted siente. A su sueldo, a su salario, sí. Porque un docente no lo paga nadie. O sea, no hay sueldo que pague la labor de un docente. Pero sí siento que hay que trabajar con la evaluación de desempeño y en el marco de esos aspectos que tú planteas, que son las competencias y los resultados. Porque a veces da vergüenza lo que sucede en el aula en cuanto a profesor-estudiante muchas veces. Hay estudiantes con cierta competencia que los profesores no la tienen. Y eso dice mucho. Dice mucho. Yo pienso que hay que hacer hincapié en la capacitación. Es algo que he venido diciendo hace días. Sobre todo la integración de las tecnologías como mediadores del aprendizaje de los estudiantes, porque lamentablemente tenemos una población, y me incluyo, de docentes que fuimos educados con otra metodología, en otro tiempo, y todavía tenemos miedo de encender la computadora, de entrar a una aplicación, pero yo creo que es un asunto salvable, que sí, todo va a depender de cómo se manejen las estrategias para tú poder llevar a los docentes que tienen algunas dificultades, porque así como tú dices que hay cuestiones que son preocupantes en las aulas, también tenemos docentes que son extraordinarios, que dan una milla extra. Entonces, yo pienso que es cómo lo direccionamos, porque si tú te fijas, tenemos una capacitación intensiva en este momento que también está haciendo un poquito de daño, porque tenemos docentes afectados por el burnout, que es un estrés excesivo a causa de muchas cosas, porque no tenemos como una directriz definida. Hay muchas cosas que en el camino se van implementando desde el ministerio. Yo le llamo un ministerio muy dinámico, para a veces no decir otro término, ¿verdad? Y tenemos docentes que están cayendo en problemas de salud mental, porque es demasiado cosa, mucho proyecto. Entonces, hay una parte que se llama continuidad del Estado, que dentro de mis tareas que pienso ejercer es en la parte educativa, me gustaría que se cumpla, porque es necesario que si una gestión gubernamental en el Ministerio de Educación llega, evalúe los proyectos que estaban y no lo descarten, solamente porque yo entiendo que este es mi momento, que yo tengo que brillar y que lo que yo diga o haga está mejor que lo que hizo el otro. Ver cuáles son los resultados. Porque entonces comenzamos con otro libro, con otras cuestiones, y lo que hacemos es que al día de hoy, si tú analizas el porcentaje de docentes que se está yendo con 20 años del sistema educativo, es escandaloso. Y los que tienen 5 años ya están cansados. Pero es porque estamos, para decirlo de alguna manera, improvisando muchos procesos en el sistema educativo. Así es. Es interesante porque en su legislación, aparte de tener un avanzado conocimiento en la política, también está enriquecido por la parte educativa. Entonces,
nuestros resultados, República Dominicana, en los resultados PISA, pasamos vergüenza, la verdad. ¿Cómo usted podría trabajar esa parte para, desde, obviamente siendo ya diputada, tratar de mermar un poquito esa parte de la educación y que se puedan mejorar quizás todos esos aspectos ya mencionados? Yo creo que primero tendríamos que poner la educación que se trabaja en la República Dominicana de acuerdo a sus características y al contexto, porque debo decir que las pruebas PISA no son elaboradas en nuestro país y que son estandarizadas, y quizás un jovencito que estudia en Salamanca, por decirte una zona muy rural, muy apartada de aquí de la ciudad de Santiago, no son las mismas condiciones ni es el mismo contexto que tiene un estudiante de México, de otra latitud, y a veces no se entiende, ¿verdad?, el vocabulario con que está escrita la prueba. Sin embargo, yo pienso que para mejorar este tipo de cosas y que esas evaluaciones estandarizadas tengan otros resultados, hay que darle la oportunidad tanto a los docentes como a los estudiantes de ser parte de la organización y de la implementación de las estrategias que se establecen en el currículo dominicano, porque a veces estamos trabajando algunas estrategias o algunas actividades que son muy ajenas a las realidades que viven los estudiantes nuestros en los contextos donde habitan. Ahora bien, Ismailin, valoramos estas iniciativas, estas propuestas que tiene, y ojalá que sea la propuesta de muchos aspirantes a este cargo. Pero sí nos preocupa el hecho de que ser mujer todavía es un reto para nosotros en nuestro país, una mujer metida en la política, pero metida en la política en una circunscripción donde hay otros candidatos, donde sabemos también que tenemos un partido, un gobierno actual que ha hecho grandes inversiones en Santiago, que tiene sus altas y sus bajas, pero eso hace también complicado y hace mucho más tensa, si se quiere, esta actividad. ¿Cómo se está haciendo Ismailin, la mujer empleada, profesional, la madre, para lidiar con todo esto que implica ser candidata a diputada? Bueno, yo pienso que lo que he hecho es tratar de mantener el equilibrio. No faltar a ninguno de esos factores que tú has mencionado, porque no puedo descuidar el tema de la familia, ni tampoco puedo descuidar el tema laboral. Entonces, planificación, organización. Y sí pienso que es un reto. Sin embargo, no obstante, ¿verdad?, creo que la mujer debe participar, que no debe tener miedo, porque siempre vemos a los hombres ahí en primera fila y una participación muy baja de las mujeres. Sin embargo, se ha demostrado que las mujeres tenemos muchísimas competencias, que cuando hemos estado al frente de una institución lo hacemos bien. Quizás pueda aparecer alguno que otro desliz, pero no hay un porcentaje elevado de mujeres que hayan tenido fallas en cuestiones de planificación, en cuestiones de manejo de recursos. Entonces, yo pienso que la política es una oportunidad y que las mujeres, independientemente de su estatus, deben incursionar en la política. Hay un trabajo que hemos venido haciendo, y yo pienso que también cuando la persona siembra en tierra fértil puede tener algún tipo de cosecha. Bueno. Y todo esto me ha animado a lanzarme, a decir que sí. Pero hay otro tema también, Ismailin, que es el tema económico. Y vimos en el día de ayer que Paliza, José Ignacio Paliza, anunció que la Junta Central Electoral ellos están autorizando o solicitándole que cumpla o que complete el 0.5% de los ingresos nacionales que deben ser asignados a los partidos políticos, y esto es por un reclamo que han tenido los partidos de oposición. ¿Cree que con este completivo para los recursos asignados a estos partidos podría ser más equitativa esta labor de aspirar frente a aquellos candidatos de la actual gestión? Yo pienso que eso es lo correcto,
porque eso está establecido en la ley, no es que lo quiere el partido tal o cual, sino que eso está establecido en la norma que nos rige y por tanto debe hacérsele la asignación a los partidos del % que le corresponde de esos recursos. Y sí, definitivamente es un aporte fundamental para que los candidatos de los partidos puedan desarrollar sus campañas en el marco de la equidad, porque hay unos parámetros establecidos que nosotros también tenemos que tener en cuenta para desarrollar estas campañas políticas. ¿Y la logística? ¿Cómo será la de Ismailin Collado para ese día de las elecciones? Que ese es el día fuerte de verdad. ¿Sabe lo que se refiere Heure aquí cuando habla de logística? De la gente que espera, como el legislador, el regidor aquel que reclamó que había repartido tantos desayunos y que no sacó los votos. Esa logística habrá que llevarla a cabo ese día, Ismailin. Todo el que aspira tiene que tener una logística prevista, tanto económica como, ¿verdad?, de material humano, de recursos humanos. Sin embargo, yo me he enfocado en trabajar un público que está votando por conciencia, porque eso es una ventaja, de que la gente que te esté apoyando crea en ti y que esa gente valore lo que tú has hecho en algún momento determinado y que sienta que tú lo puedas representar. Entonces, hay una cantidad de votantes que pueden hacer un trabajo voluntario y en esa red yo estoy me estoy creando una red para trabajar ese día final. Ismailin, en la parte final ya de esta interesante entrevista que nos gustaría que pueda volver a conversar con nosotros más adelante, aunque sabemos que ya el tiempo que falta no es tanto, pero sí que puedas volver a conversar y que motives ya finalmente a nuestros oyentes en qué casilla te vas a encontrar y cómo buscar y cómo votar por ti en estas próximas elecciones. Bien, antes agradecerles a ustedes, a Pedro, que seguro nos está escuchando, ¿verdad? Pues voy a estar en la boleta de diputados, en la casilla 3, soy el número 3 de Fuerza del Pueblo. Votar en la boleta A por nuestro presidente Leonel Fernández, en la casilla 3, nuestro senador en la boleta S, Demóstenes Martínez, y cuando tengan esas dos boletas listas van a la boleta D de diputados, casilla 3 de Fuerza del Pueblo, y ahí estará Ismailin Collado en la posición número 3. Bien, bueno, pues gracias a Ismailin. Nosotros continuamos con el contenido de Por Aire, Mar y Tierra. Ahora vamos a una pausa comercial.